Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Realmente para mí siempre es un placer estar acá en el Museo del Oro y con el Banco de la República. He dado muchas charlas acá, siempre me siento supremamente bienvenido y además de eso me encanta porque hacía rato que acá los sospechosos de siempre no estábamos todos juntos eh, para para debatir y darnos palo y todo este tipo de cosas. Pero además, yo quiero contarles algo supremamente importante y es que muchos de estos datos y mucha de esta información, y lo hemos hecho acá con el Museo del Oro, que siempre ha sido pues un anfitrión maravilloso, realmente la mayoría de las veces que hemos dado información así como recién salida del horno, porque es que aquí pues Daniel y Alice técnicamente están en campo, o sea, están produciendo eh, información. Exacto, Daniel bajó de la palma ayer. Eh, Mejor dicho, creo que todavía tiene mugre debajo de las uñas pues, de las excavaciones. Entonces esto realmente es un espacio privilegiado y a mí me encanta que además sea en Santa Marta y no como tradicionalmente se hace, que es en Bogotá y es una pila de cachacos ahí que realmente poco les interesa lo que hacemos acá. Entonces, pues esto es información muy recién salida del horno. Es realmente un privilegio poder estar aquí con todos y poder estar con ustedes y poder contarles lo que pues, no solo Daniel y Alicia y Eduardo y Alejandro y todos hemos hecho, sino también lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer para el futuro. Yo hoy no me voy a dedicar a hablar específicamente de arqueología ni de excavaciones ni de nada de eso, sino como a despejar un poquito el paisaje en términos generales y voy a hablar sobre algo que venimos debatiendo y discutiendo aquí, que son los paisajes socionaturales de la Sierra Nevada de Santa Marta. Alejandra, sí, por favor, si lo pasas. Obviamente aquí estamos todos en confianza y sabemos dónde está, pero para la mayoría de la gente cuando uno habla de la Sierra Nevada de Santa Marta ni siquiera saben dónde está. ¿Vale? Por favor, dale. Pero además de eso, la sierra es un macizo montañoso muy grande, es muy grande. Es increíble además de eso que, por ejemplo, dentro de las tradiciones artísticas colombianas, que hay toda una tradición de la Escuela de la Sabana, que hay Nevado del Tolima, visto desde La Pradera y Subachoque, Nevado del Ruiz, visto desde tal lado. No hay ninguna obra de arte que diga vista de la Sierra Nevada de Santa Marta, no hay. No hay. Hay una de Ariza, hay una del maestro Ariza, pero yo creo que él se estaba imaginando la Sierra Nevada de Santa Marta y lo hizo como lo sacó de una foto o algo así. Pero por ejemplo, incluso ni siquiera desde Barranquilla, que se alcanza a ver la sierra, hay una tradición de arte de poder representar la inmensidad de la sierra. Y la sierra es muy grande, son más de 2 millones de hectáreas, más de 20.000 kilómetros cuadrados. Entonces es un territorio supremamente complejo y supremamente complicado y un poco lo que veníamos hablando es que, o sea, todos los esfuerzos que hacemos nosotros por hacer investigación, pues nos damos un poco de jeta contra el planeta, que es la inmensidad y la complejidad de la sierra, en términos no solo de su complejidad analítica, sino su complejidad topográfica, su complejidad biológica y que además pues requiere un esfuerzo físico muy grande moverse por distintas partes de la sierra. Pero en general, en el imaginario colectivo nacional e internacional, la Sierra Nevada de Santa Marta usualmente es percibida como una gran montaña costera, cubierta de bosques prístinos y habitada casi que exclusivamente por los grupos indígenas Wiwas, Cogis, Cancoamos y Arhuacos desde tiempos inmemoriales sin mayores cambios. Yo he hecho este ejercicio con muchísimas poblaciones, pues con muchísimos estudiantes y todo, sobre todo cachacos, uno les dice cierra los ojos, imagínate la sierra y dime qué ves. Bosques, indígenas. Y dice, pues, o sea, sí, pero es mucho más que eso. Y la realidad histórica y ambiental de la sierra es más compleja y esto es una visión que tiende a ser excesivamente simplista, porque esto es un territorio muy amplio que lleva siendo habitado más de 30 siglos.
Es que lo que tenemos documentado acá, pues sí, que son los Tairona y eso, en Chengue desde el 200 después de Cristo, una nariguera acá que tiene el Museo del Oro del 100 después de Cristo, pero este territorio pues ha sido habitado los últimos 25.000 años y esta zona por lo menos desde hace 30 o más siglos. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que esto ha sido transformado a lo largo de todos estos años de múltiples formas y de formas muy dinámicas que apenas estamos empezando a comprender. Pero hoy en día la sierra está cubierta realmente en su mayoría por parcelas agrícolas tanto indígenas como campesinas, con una amplísima diversidad de cultivos, todo entremezclado con parches más o menos grandes de bosque, pastizales y rastrojos. Entonces esa idea que me botan a mí los estudiantes de solo bosques indígenas, no hay tal, no hay tal. Y ¿cuál es la realidad? Que este tipo de matriz paisajística de cultivos, pastizales, bosques, rastrojos y espacios habitados se acerca mucho más a la manera como se hubiese visto la sierra en tiempos prehispánicos a como se la imagina la literatura popular, que es casi que un Edén desprovisto de presencia humana. Y lo que es más particular y lo que a veces es muy complicado para nosotros los académicos es que lo decimos y la gente lo escucha, pero después coge y dice, no, pero es que está lleno de bosques. Si uno ha caminado la sierra, como me la he caminado yo casi que en redondo, pues realmente lo que hay es eso, hay muchísimos campesinos, hay muchísimos indígenas. Ahorita me estaban preguntando que más o menos, Rafa me estaba preguntando que más o menos cuánto podía ser la población, pero digamos que de Arhuaco son como unos 70.000, Cogis estamos por ahí en 15.000, o sea, vamos en 85.000, Wiwa entre 10 y 11.000, pongamos, entonces vamos en 97.000, y Cancuamos 5.000, 7.000, pongámosle de población indígena tenemos 100.000 y de campesinos unos 150.000. Por ahí, y estoy siendo súper conservador. Y esto no estoy contando además los nuevos expatriados, los nuevos expatriados que tenemos pues transformando todo el paisaje de Minca hacia arriba y en distintos lados de la sierra. Pero en general lo que varios investigadores hemos tratado de hacer y lo que estamos tratando de hacer aquí también es entender de una manera más compleja y sofisticada la manera como ha habido profundas interacciones entre los seres humanos y el ambiente, de tal forma que influencian la formación de los paisajes de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el sentido en que, como estábamos viendo con Chengue y eso, ahorita vamos a ver unas imágenes, que lo que vemos no es naturaleza, o es producto del abandono humano o es producto del accionar humano, pero hemos estado implicados en lo que estamos viendo desde hace más de 3.000 años. Y esto porque las narrativas dominantes acerca del cambio ambiental en esta zona del país y en otras zonas del país tienden a tomar, a mi parecer, dos caminos igualmente erróneos. O bien hay un progresivo e inevitable proceso de pérdida de cobertura bostosa a lo largo del tiempo y todo es por culpa de los seres humanos, cada vez que talamos, no sé qué, somos terribles, guácala, ¿cierto? Y esto es especialmente en los últimos 100 años, o por el contrario, hay una conservación impecable de los recursos naturales por parte de los grupos indígenas actuales y aquellos que habitaron la montaña en el pasado, ¿no? Que es toda la teoría que ha habido, pues, de que lo que hicieron los Tairona era, hagan de cuenta, como ecológicamente sostenible, lo cual es un concepto nuestro, no existía en el pasado. Como han indicado algunos autores, por favor, pasa ahí. Como han indicado algunos autores, realmente nos movemos entre dos categorías opuestas de lo silvestre y lo prístino y lo degradado y deforestado, que la verdad es que invisibilizan una gran diversidad de procesos socioambientales que son de muy largo plazo. Es claro que ninguna de las dos posiciones es cierta y lo que hemos podido determinar con el tiempo, como lo van a ver en todas estas charlas,
es que las historias de los bosques y los seres humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores están profundamente entrelazadas y requieren aproximaciones sociales y biológicas muy sofisticadas y de distintas formas para poder entender la manera como inevitablemente han cambiado en el tiempo para llegar a lo que son hoy en día. Lo que pretendo recalcar es que el paisaje de la Sierra Nevada de Santa Marta es y ha sido desde hace mucho tiempo una matriz socioecológica dinámica y compleja que guarda muy poca relación con la narrativa y los estereotipos populares. La mayoría de la gente se hace a una idea de lo que es la sierra que dista mucho de la realidad. La mayoría de la gente que habla de la sierra, mucha gente que habla de la sierra, no ha estado nunca en la sierra. No ha caminado por la sierra, sino que la ve desde la comodidad, como dice acá, el piso alto de su apartamento en el Rodadero o donde quiera, o en Bello Horizonte. Pero bueno, hace unos 35 siglos, y acá vale la pena recalcar que este modelo que hemos mostrado varias veces, que son los sitios arqueológicos documentados por Luisa y Gisberto, ¿cuál es la realidad? Que tenemos una gran cantidad de espacios en blanco ahí. Todos esos espacios en blanco están ahí en blanco es porque no nos hemos metido a revisarlos y a ver qué es lo que hay. Pero si a esto le agregamos todos los otros espacios en blanco que hay alrededor de la sierra hacia La Guajira y hacia Barranquilla, y Alejo estuvimos metidos por allá en Sabana Larga y en Galapa y todo, haciendo arqueología, todo esto estaba lleno de gente. Y estaba lleno de gente desde hace mucho tiempo. Porfa. Pasa ahí. Y por el momento, pues dada la evidencia socioambiental disponible, las primeras transformaciones del paisaje de la Sierra Nevada de Santa Marta y las tierras bajas del Caribe colombiano se remontan a por lo menos hace unos 35 siglos. Por lo menos desde hace 3.500 años tenemos a seres humanos dando la vuelta por ahí, modificando todos estos bosques, haciendo horticultura, sembrando yuca, ñame, batata, arrurrús, toda una serie de cosas. Eso modifica los paisajes, eso los cambia la estructura de los bosques. Tenemos gente como, esta es la bahía de Chengue vista desde el mar, desde un vuelo de helicóptero. Tenemos gente también metida en toda esa zona, en toda esta zona de partes bajas costeras, pero no solo pescando, sino además de eso aprovechando conchas, moluscos, todos los recursos de la zona. Por favor. Esta es una vista de la parte alta de la sierra. Como verán, estábamos hablando con Rafa ahí de los 3.000 metros para arriba, pues no hay bosques. Eso está pelado. Y además de eso, pues los glaciares ahorita toca aprovecharlos antes de que desaparezcan. Todos los años aparece una foto en prensa que dice nevó en la Sierra Nevada de Santa Marta, se recuperan los glaciares, y todos nosotros acá hacemos. No hay cómo recuperar los glaciares. Podemos hacer 400 marchas acá, pararnos en las pestañas, el retroceso glaciar es inevitable. Y esto simplemente también para ilustrar que todos estos cambios son dinámicos. Esto cambia todo el tiempo, esto está digamos que un poquito más acelerado de la cuenta, ahí sí por culpa nuestra, pero en general todas estas partes medias y altas de la Sierra Nevada de Santa Marta realmente han sido habitadas de manera ininterrumpida desde hace por lo menos 1.500 años. 1.500 años. Eso es mucho tiempo. Ahorita, hace 3 semanas estuve en una reunión con el Ministerio de Cultura que estaban celebrando los 500 años de Santa Marta. Y yo les decía, pero pues es que Chengue existió 1.500 años. Ciudad Perdida existió, ¿qué te digo yo? Como 1.000, 1.200, 1.300. Habitada, pueblito también, unos 1.000 años. Entonces nuestras escalas de tiempo están trastocadas también en términos de la profundidad de los procesos que ha sufrido este territorio. Entonces,
si lo vemos así, las actividades humanas relacionadas con todo este proceso de poblamiento efectivamente pues, han transformado y continúan transformando el paisaje natural serrano y costero de maneras extensas y profundas que, como han visto, aún estamos tratando de entender. Ahora, si tenemos en cuenta los antiguos procesos de poblamiento de lo que hoy en día es todo el Caribe colombiano, es muy probable que no las hemos encontrado todavía, que las estribaciones, los asentamientos en las estribaciones en la parte baja de la sierra sean aún más antiguos, porque tenemos sitios como Momil en Córdoba, Malambo, Monzú, San Jacinto y Puerto Chacho, en donde se han encontrado ocupaciones muy antiguas al 3500 a.C. Entonces el que no las hayamos encontrado ahorita no significa que no las haya, y es muy probable que en el futuro se encuentren y nos toque también mover esa línea temporal de intervención. Ahora, mucho más cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, pues las investigaciones de Carl Langebeck en Papare, en los alrededores de Ciénaga, en la hacienda Papare, que es la desembocadura del río Córdoba, que eso es aquí nomás, por así decirlo, encontró ocupaciones que probablemente se remonten al 1000 o al 1500 a.C. Ahora, eso no está datado, pero alguien algún día las encontrará. ¿Esto qué nos indica? Que, pues, incluso las fechas que estamos dando para las ocupaciones en las zonas bajas y del piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta, pues es muy probable que también que estuvieran habitadas desde el 1000 o el 1500 a.C. Entonces, todas esas transformaciones que tenemos, porque son horticultores, son pescadores, son cazadores, están modificando activamente estos paisajes. Entonces incluso la fecha que yo estoy dando de unos 3000, unos 35 siglos ahí de seres humanos dando vueltas por todo esto, transformando las cosas, son relativamente conservadoras. Por el momento pues no tenemos la evidencia, pero eso no significa que no exista, porque la tenemos relativamente cerca, que hay procesos de ocupación mucho más tempranos o más antiguos. Ahora, esos datos recogidos para esas épocas nos indican un constante aprovechamiento de recursos pesqueros, de moluscos, de crustáceos por parte de poblaciones humanas en zonas marinas, estuarinas, ciénagas y fluviales, combinado con la siembra de tubérculos, o sea, yuca, ñame y batata, maíz, auyama, frijol, cacería de paujiles, pavos, patos, ñeques, guatinaja, tortugas, venados, dantas, también. Ahorita, ay, se me había olvidado, hay tienes que hablar con Franz Flores, que es el médico veterinario que trabaja en el Río Ancho con las dantas. Va y se le muere una danta y entonces ahí queda para la colección de referencia. Pero además de eso, en las zonas bajas hay todo, pues ahí también pues están cazando, hay cacería de tortugas, venados. Tenemos recolección de frutos comestibles disponibles en el bosque seco tropical, como nísperos, caimitos, mamoncillo, corozo, jobo, y el consumo de semillas de algarrobo, camajón y frijolillo, y los cogollos y frutos de las palmas. Entonces, ¿esto a qué va? A que los seres humanos realmente somos omnívoros y nos comemos lo que haya, cuando lo haya, de la manera que lo haya, bien o mal cocinado, pero va para adentro. Esto en general, ¿qué implica? Que incluso en las zonas bajas, hoy en día que vemos lo que se alcanza a ver desde Bello Horizonte, que es todo ese bosque seco tropical, que yo he oído a mucho cachaco referirse a eso como, ¡ala, qué es ese chamisero! Porque en época seca, pues eso son palitos secos, pero eso realmente son bosques productivos que además de eso son producto de, lo más probable es que aparecieron después del abandono de la mayoría de los sitios arqueológicos que hay en esa zona. Entonces, por lo menos tendríamos claros de 5 a 7 hectáreas, tendríamos unas pequeñas aldeas, tenemos gente viviendo en la isla de Salamanca, ¿vale? Aprovechando moluscos, comiendo pescados de cerca de ahí, el pescado para el flojo, pescado para el que sí quiere ir a pescar, a hacer pesca profunda, hay para todos los gustos. Y hay un gran aprovechamiento también mediante el sistema de tumba y quema, que eso está documentado desde hace muchísimos años, que también todos los años tenemos, se quema la Sierra Nevada de Santa Marta, bueno, se viene quemando los últimos 3500 años, porque es un sistema de
aprovechamiento agrícola. Ahora, mal manejado, pues sí, es terrible, pero no es algo que nos lo inventamos ayer, ni muchísimo menos. Entonces, esto hasta hoy en día, uno en cualquier día que vaya a cualquiera de las desembocaduras, hay gente pescando, hay gente aprovechando los recursos. Esto viene pasando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, si tenemos en cuenta que estos procesos ocurrieron de manera frecuente y constante a lo largo de unos 30 siglos antes de nuestra era, y lenta, pero seguramente produjeron unos cambios en todo el paisaje costero y las zonas bajas del Caribe colombiano, pues ahí sí ya podemos hacernos una idea más clara sobre la vida social de los bosques tropicales antes de la llegada de la población europea y, como veremos más adelante, después de su llegada. Ahora, los científicos sociales preferimos pensar en estos paisajes, tanto los antiguos y los actuales, como sistemas socionaturales, en los que convergen todos estos procesos dinámicos y cambiantes de sucesión, tanto culturales como bióticos. ¿Esto qué significa? Que la gente, la flora y la fauna cambian e interactúan entre sí constantemente y de maneras dinámicas y muchas veces impredecibles, y sobre los cuales los distintos grupos humanos ejercen vínculos de poder, variantes, sistemas de tenencia de la tierra y discursos simbólicos y económicos que dan forma a las sucesivas transiciones y transformaciones que quedan evidenciadas en el tiempo. Pero por lo pronto, pues pensemos en que ya para el siglo II después de Cristo, como las investigaciones de Alejandro muestran en Chengue, las zonas bajas y de piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta estaban todas habitadas. Y hubiésemos visto, en Chengue no hubiéramos visto esos bosques, sino que hubiéramos visto aldeas costeras, todas las bahías ahí hubieran estado con aldeas. Entonces uno iría en la lancha desde Taganga y estaría viendo pueblos, y ya habría una amplia diversidad étnica, habría ya especialización, en algunos casos en la producción de pescado, productos de mar secos, sal marina y quizás textiles de algodón y orfebrería. Para ponerlo en perspectiva, desde lo que hoy es Ciénaga hasta el actual río Hacha, ya todo estaba habitado para ese entonces por distintos grupos indígenas. Al igual que la suela plana entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, las llanuras de los ríos Ariguaní, Fundación, Tucurinca, Sevilla y Frío, hacia el río Magdalena y la Ciénaga Grande. Cada una de las bahías, como les decía, de lo que hoy en día es el Parque Tayrona, tendría aldeas o pequeñas poblaciones, quizás unas estacionales, otras no, pero en todos los recorridos que hemos hecho de todas las ensenadas del Parque Tayrona, encuentran uno cerámica, hay vestigios arqueológicos, hay pozos, hay infraestructura, hay mampostería, no hay ninguna bahía en la cual uno diga, aquí no había gente. Todo estaba lleno de gente. Hacia el otro lado, en lo que hoy es Pueblo Viejo, Pozos Colorados, habría orajes de sal. O sea, de aquí para allá también. Y por lo menos para el siglo VII después de Cristo, los sitios que hoy en día conocemos como Pueblito, Frontera, Alto de Mira y Teyuna Ciudad Perdida, ya existían y estaban en proceso de poblamiento y transformación de las partes media y alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, por lo menos yo diría que incluso desde un par de siglos antes, con la consiguiente tumba y quema de áreas de bosques para cultivos y creación de áreas aterrazadas para viviendas y poblados. Ahora, esos complejos sistemas agroecológicos de las zonas bajas se trasladaron hacia todos los otros diversos biomas y econichos ubicados en las partes medias y altas de la Sierra Nevada. Y la evidencia ambiental nos indica una reducción muy significativa en la cobertura boscosa, unida a la implantación de aldeas y áreas de cultivo en todas las áreas de la cara norte y occidental de la montaña. ¿Esto por qué? Porque tenemos columnas de polen, tenemos algo de fitolitos y vemos que hay una reducción de masa boscosa. Ahora, lo que dice Alicia es completamente cierto, nos hacen falta muchos más análisis con fechas y con todo para precisar exactamente la tasa de reducción, el tiempo de reducción y en qué momento arranca digamos que esa intensificación de las zonas agrícolas. Pero por lo menos, como les hemos estado diciendo, desde principios de la década del 70 se han localizado con cierto grado de precisión, podemos
Una de las arquitectas que trabaja con nosotros, María Isabel Mayorga, fue y se sentó con Luisa Fernanda a preguntarle si esa bolita que está ahí sí está donde debía estar o no. Pues esto fue hace ya mucho tiempo, pero en general pues tenemos más de 250 poblados dispersos sobre los flancos occidental y norte, así con certidumbre, pero como les decíamos, todas esas áreas, esos huecos, esos vacíos, pues también estaban llenos. Que no los hayamos mapeado, que no hayamos precisado exactamente qué tan grande es la terraza, qué tan pequeña es, qué tanto hay, eso viene en camino. Pero en general, teniendo en cuenta las cuencas que nos hace falta documentar, desde el río Buritaca en el Magdalena hasta el río Jerez en la Guajira, y pónganle como desde el río Sevilla hasta el río Ariguaní, más o menos. El número de aldeas yo creo que se puede acercar a unas 500 o 600, tranquilamente, si no más. Esto aquí es como un poco cuentas de servilleta, pues, pero ya veremos. Pero a partir de los siglos XI y XII se desarrollan realmente lo que hoy en día consideramos pues estos grandes poblados Tayrona en las distintas cuencas, que son pues estos núcleos poblacionales caracterizados por este urbanismo de baja densidad que venimos debatiendo, si es de baja densidad, si es agroecológico, si es pues, agronómico o no, pero el caso es que tenemos unas concentraciones de infraestructura y de mampostería muy amplias, muy extensas, y Dani no dio números de referencia, pero para que se hagan una idea, Ciudad Perdida tiene unas 30 hectáreas, mal contadas. Pero pues es que en las zonas de La Palma estamos hablando de 600 hectáreas. Pueblito tiene, lo que yo levanté, tiene unas 65 hectáreas. Y estos son simplemente los que hemos ido haciéndoles levantamientos realmente precisos. Alejandro, ¿cuánto era que tenía Chengue? ¿Como 22 hectáreas, 23 hectáreas? Más o menos. Durante el tiempo cambia. Exacto. Y van creciendo. 17, 17.5. Sí. Hay partes de Chengue que no fueron rehabilitadas. Claro. Y eso también es importante entenderlo. Cada poblado tiene su historia. Entonces, de la misma forma que Santa Marta tiene su historia, que Bogotá tiene su historia, que Barranquilla tiene su historia, cada poblado en la sierra tiene su historia, y eso es precisamente lo que estamos tratando de ir sacando. ¿Cuál fue la historia de Ciudad Perdida? ¿Cuál fue la historia de Pueblito? ¿Cuál fue la historia de Chengue? ¿Cuál fue la historia de La Palma? Porque hacer esas generalizaciones es muy complicado. Entonces, cada poblado tiene su historia, cada cuenca tiene su historia, y tiene un ciclo y unos tempos de poblamiento, despoblamiento, expansión, contracción y demás, y eso es también lo que estamos tratando de entender. Pero en general, como estábamos hablando antes, y si bien los estimativos poblacionales son muy riesgosos, como decía, pues para el 1500 había más población en la Sierra Nevada de Santa Marta de la que hay hoy en día, con casi toda seguridad. Y el paisaje era un mosaico muy complejo de aldeas, campos de cultivo, salinas costeras, sistemas agroforestales, parches de bosques entrecruzados por esta extensa red de caminos de la que estábamos hablando y que comunicaba las distintas aldeas entre sí, no solo entre cuencas, sino hasta el mar y los distintos costados de la sierra. Entonces, lo que encontraron los colonizadores europeos fue una multiplicidad de sociedades indígenas que, si bien podían estar culturalmente interrelacionadas, eran políticamente independientes unas de otras, con distintos niveles de poder, tanto económico como social como político, y pues entre lo que posteriormente se denomina el área Tayrona, podían ser por lo menos unas de 5 a 7 sociedades, o pensémoslas en unidades políticamente independientes la una de la otra, unas más grandes, otras más pequeñas, que es lo que tú me estabas preguntando, ¿qué Posihueca? ¿Dónde está? No tenemos ni idea. ¿Listo? Pero de toma ahí ya nos estamos aproximando. Pero un poco también por lo que decíamos, porque los colonizadores españoles estaban realmente muy perdidos, y cuando hablaban de algo era, digamos que en algunos casos relativamente confiable, en otros poco confiable. Entonces tenemos que ir haciendo estas verificaciones de este tipo. Cuando habló de eso, que eso estaba en tal parte, realmente sí o
o estaba como a 40 leguas de distancia el fulano. Pero tenemos que tener en cuenta también que todas las áreas bajas estaban pobladas por otros grupos aparte de los tairones. Estaban los gairas, estaban los durcinos, estaban los tagangas, había arhuacos, que los españoles los identifican como, ¿ustedes quiénes son? Somos los arhuacos. Ah, ok, son los arhuacos. Y estos otros son los tairones. Ah, ok, estos son los otros, son los tairones. Estaban los chimilas, en una población general, estaban los upar, estaban los cocinos, los guiriguano y los guanebucán, y posiblemente muchos otros que desaparecieron sin quedar documentados por los españoles. Entonces, es un mosaico muy complejo, no solo a nivel biótico, a nivel social y a nivel político, sino a nivel étnico también. Entonces, por ponerlo de alguna manera, como una metáfora, de cierta forma nosotros estamos viendo el pasado en blanco y negro, ¿vale? Cuando eso era full color Kodachrome, ¿vale? Technicolor venteado. Entonces esto hay que meterle más carne, un poco más de datos, un poco más de imaginación, porque había más gente, más complicado, más complejo, distintos, pensando de distintas formas. Ahora, ¿qué pasa a partir del siglo XVI? Cuando estamos trabajando en Ciudad Perdida, todos los turistas siempre nos hacen la misma pregunta: ¿y aquí por qué ya no hay nadie? ¿Y por qué no vive nadie? Bueno, acá vamos para allá. Y era lo que veníamos hablando. En el siglo XVI hay un colapso demográfico, no solo acá, sino en todas las Américas, de entre un 80 y un 90%. ¿Vale? Hay un colapso demográfico. La gente, ¿qué le pasa? Se muere. Acuérdense todos el pánico que nos dio en pandemia. Piensen que la tasa de mortalidad del COVID era, ¿qué? Como el 3%. 3 miserable por ciento. Busquen cuál es la tasa de mortalidad de la peste bubónica. Busquen cuál es la tasa de mortalidad de la viruela, de la influenza. La gripe española a principios del siglo XX mató más de 100 millones de personas. Ahora, imagínense que en el siglo XVI uno está ahí fresco en su aldea, en Chengue, parchando, pescando, feliz, se empieza a morir todo el mundo. Y con lo que se llama la peste bubónica genera una cosa que se llama bubos, que son todo el sistema linfático se infla y esto explota y sale pus, o sea, ni siquiera se muere uno ahogado, pues como en el COVID y ya. O la viruela. Esto realmente es horrible. Además de eso tiene uno a lo largo del siglo XVI, no una epidemia como nos tocó a nosotros y todos estábamos paniqueados, sino cada 5 o 10 años entra otra. Entra la cólera, entra la fiebre tifoidea, entra la varicela, el sarampión, paperas, todo lo que ustedes quieran. Entonces de ahí a que se despuebla la sierra. Entonces, lo mismo, si bien podemos discutir todo lo que ustedes quieran, las cifras poblacionales, el caso es que todos estos ciclos epidémicos generaron un colapso poblacional y se despueblan todos estos sitios. Además de la violencia propia de la colonización y todo lo que ustedes quieran, pero uno, el otro día en esta conferencia con el Ministerio de Cultura estábamos debatiendo como los números, cuánta gente había en Santa Marta en 1600. ¿Qué? ¿50 personas? 50 vecinos. ¿Sí? 50 vecinos. Esto era no era nada la cantidad de gente que había comparada con la población indígena. Pero, ¿qué ocurre? Entonces, esto da proceso, este abandono da pie a un proceso de sucesión forestal. ¿Qué pasa? Pues los sitios ya están abandonados, hay una vegetación oportunista que entra y eso se empieza a llenar de bosque, que es la razón por la cual uno hoy desde las terrazas centrales de Ciudad Perdida ve todo el bosque y todo el mundo dice, ¡ay, qué bosque primario tan bonito! No es bosque primario. Es un bosque secundario viejo, ¿vale? Maduro. Pero no es bosque primario. No hay tal.
Entonces, ya para terminar, todo este proceso de sucesión forestal fue cubriendo todas estas antiguas aldeas, todos los campos de cultivo, los caminos, porfa, vamos pasando, ¿no? Entonces, aquí ven cómo se ve la cuenca del Huachaca hoy en día. ¿Y qué pasa? Esto se cubre a lo largo de 300 o 400 años y después arranca, que Joaquín es uno de los que mejor ha documentado ese proceso, arranca un proceso de repoblamiento de la sierra. Arrancan las aldeas cafeteras arriba en la sierra. Arranca realmente el proceso de repoblamiento indígena. ¿Por qué? Porque al fin empiezan a subir los números de población. ¿Por qué? Porque hay vacunas. Porque hay más tasas de natalidad. Porque ya no se están muriendo. Entonces empieza a haber un repoblamiento. Pero a medida que hay ese repoblamiento, empiezan a haber todos estos procesos, estos claros que vemos datan de los 70s. Y todo este bosque que vemos a mano derecha es bosque secundario de la cuenca del Huachaca. Porfa, pasa. Esto es el paisaje que vemos desde el río Piedras, que vemos realmente grandes masas de bosque. No. Esto son fincas campesinas sobre la vertiente de San Lorenzo. Como estábamos hablando, cada vez tenemos más. Acá vemos, esto fue en febrero, marzo, eso está, ¿qué tiene? Tumba y quema. ¿Vale? Esto es una finca Cogui en el Alto Buritaca. Una finca. ¿Vale? Todo esto es plata. Todo eso es plata. Lo del otro lado pues es potrero, pero pensemos que esto también, esto es de una familia y tiene 6, 7 hectáreas mal contadas alrededor de cultivos. Por favor. Estos son fincas, una mezcla de fincas, acá estamos en una transición sobre el Don Diego y el Palomino. Estos son fincas, es una mezcla y vamos, si nos movemos hacia el costado oriental, son fincas ya arhuacas, pero estos son todo fincas cogis. Y esto es el paisaje del Mendihuaca, que es esta mezcla de palmas, rastrojos, parches de bosque, cultivos, todo esto. Entonces, a medida que la sierra se ha venido repoblando, ¿qué es lo que ha venido pasando? Que nos estamos cada vez acercando más a como se hubiera visto la sierra en tiempos prehispánicos. Que es una sierra intensamente habitada, ampliamente poblada, con un gran mosaico agroforestal, agrícola, de distintos usos que va desde la parte baja hasta la parte alta y no realmente esa imagen que tenemos como de un paisaje relativamente deshabitado, prístino, lleno de bosques con poquitica población. Muchísimas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, ya gracias por la conferencia, Santiago. Esta última parte, como les había dicho inicialmente, quisiera que la destináramos a bueno, ya quedan 10 minutos, a unas máximo 4 preguntas, 2 del público, 2 nuestras, para poder direccionar un poco la conversación. Entonces, empecemos con el público. ¿Qué preguntas tienen? Yo sé que antes de la primera parte nosotros no pudimos atender 2 preguntas allá atrás. No sé si todavía la tienen en el tintero o tienen alguna otra pregunta ahorita. Sí. Allá atrás, espera, se lo paso. Aquí y a 2 personas. Hola. Bueno, mi pregunta es más hacia Daniel. No sé, bueno, para los dos, ¿no? No sé si en algún momento pensaron esta cuestión de, pues, digamos que el reto que se encontraron con los caminos allá en La Palma,
no verlo solo como camino, sino también como una especie de drenaje, porque pues en cierta medida ustedes hicieron como un comentario, creo que fue Daniel, cuando me mostraron la imagen de la excavación, que ahí se veía el enlosado, el primero, y luego colocaron el enlosado encima. Porque la arena, el sedimento, entonces en la época de lluvias, en la sierra todo eso se viene abajo. Eso es una cuestión del derrumbe de una manera increíble. Pues el camino pudo posiblemente funcionar no solo como una vía de conexión, sino también como una especie de drenaje. ¿Lo han pensado de esa manera o cómo? Claro, gracias por la pregunta, es buenísima. No solo lo hemos pensado, sino lo hemos documentado. Parte del trabajo de la disertación es hacer una clasificación de la infraestructura, tanto tipos de terrazas como tipos de camino. Y lo que tú estás señalando, hay unos tipos de camino que cumplen una doble función de camino para caminar, para subir unas escaleras, y de drenajes. Particularmente acá, en esta parte, tengo que rehacer este drenaje porque viene realmente desde aquí arriba. Y es un drenaje que aprovecha la escorrentía natural. Tengo un video en el celular que además es brutal porque lo ilustra. Utiliza la escorrentía natural, llega a una terraza, bota el drenaje a otra terraza, y en esa terraza se convierte en una escalera con doble propósito. Claro, estos peldaños, y Santiago me lo ha dicho un montón de veces, lo que hacen es desacelerar el descenso del agua. Ahora, ¿cómo uno sabe qué tipo de camino es ese y qué tipo de camino no es ese? Puedes poner las foticos de la palma. Este camino, esos que tienen como estas márgenes, usualmente son las que funcionan como drenaje. Y pon la siguiente. Estos caminos funcionan como camino. Muy interesante, a veces, muy interesante, en esta estructura encontramos una escalera, pues la llamamos troconuda porque tiene unas lajas como así de gordas, pero acá le sale en la base a la terraza, le sale un drenaje que también pudo haber sido una escalera. Entonces sí, estamos contemplándolo. Para La Palma se está haciendo esa clasificación, pero pues es construir sobre lo que ya han venido clasificando personas como Eduardo, pero también Margarita. Si tú estás trabajando caminos, debes saber, María Isabel Mayorga, esa como clasificación, esa casi cuasi tipología en la infraestructura. Entonces sí, en La Palma se está haciendo eso y se ha documentado súper lindo. Hay algo realmente muy interesante en todas estas obras de arte y obras de infraestructura, y es que pues todos los que hemos pasado mucho tiempo viviendo en estos sitios nos damos cuenta que funcionan muy bien es porque están diseñados es para evacuar el agua muy rápido, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando allá cae agua uno queda absolutamente lavado. Entonces ese manejo del agua y la evacuación hacia las laderas es supremamente importante. Ahora, exactamente cómo se hace eso, pues es que estos señores tuvieron más de 1000 años para desarrollar todas las distintas técnicas. Nosotros apenas llevamos 100 tratando de entenderlas, ¿vale? Pero ahí vamos. Entonces, lo otro que también es importante es que para nosotros muchas veces es muy claro que una acequia es una acequia no es una escalera acequia, pero para ellos no. Para ellos es una escalera que, pues, ¿por qué no puede ser una acequia? ¿Quién dijo que no puede ser una acequia? ¿Quién dijo que una escalera no podía ser usada para canalizar agua? Si yo cuando está lloviendo no estoy caminando por ella, ¿qué pasa? Pues que saque agua, ¿vale? Entonces, hay un uso muchísimo más flexible de la infraestructura en estos casos que lo que nosotros tendemos a considerar, porque para nosotros pues un caño es un caño, un ducto es un ducto, un box culvert es un box culvert y no sirve para nada más. En estos casos, pues sí puede servir para eso, pero puede servir para lo otro, pero de pronto sirve para lo otro, pues también. Entonces, eso ahí es donde nos empantanamos mucho en algunas clasificaciones, pero en efecto, sí, hay muchos más usos como tal de las obras de arte, los caminos, las escaleras, etcétera. Hay unos que sí son pues un poco monotemáticos, pero otros sí tenemos más usos.
desde mi posición de habitante del territorio, ¿qué implicaciones tiene pasar de esa visión, ya voy a parafrasear un poco romántica, de la Sierra Nevada, a entender la complejidad de lo que tú nos acabas de mostrar? Pues Gracias. yo creo que lo bonito del cambio es humanizar la sierra. Y es dejar de pensar que unas poblaciones, pues por un lado, que es una carga que a mí se me hace terrible, que es asumir la perfección del otro, asumir la perfección del indígena, porque eso es una carga que los indígenas no tienen por qué cargar, porque nosotros les botamos la responsabilidad, además de eso, de darnos la solución de la embarrada que nosotros hicimos. Entonces es como, oye tú, que eres lo máximo y eres perfecto, dime cómo arreglo yo el bollo en el que me metí. Pero, ¿y yo por qué te lo tengo que arreglar? Yo tengo que ir a recoger guineo porque necesito hacer comida. Entonces también es humanizar, para mí es que mis amigos indígenas puedan sentarse y ser humanos, ser completa y absolutamente humanos, con todo lo bueno, con todo lo regular, con todo lo malo, pero también que mis amigos campesinos, que a los cuales siempre les están echando la culpa de todo lo malo que pasa en la sierra, es que fueron los campesinos. Pues no, porque a mí me ha tocado subsidiarle la compra de tejas de zinc a mi amigo indígena que quemó, y encima de eso quemó la casa de él, ¿no? Pero tengo amigos campesinos que son los que han implementado los sistemas agroecológicos, que son los que cultivan café orgánico, todo, y son unos duros. Entonces es un poco eso, es humanizar esa sierra, es volverlo un sitio que ha sido habitado a lo largo de muchísimos años, que tiene una población increíblemente interesante, pero que no es perfecta. Y no tiene por qué serlo, tampoco. Que es un poco lo que les decía yo, que lo injusto es botarle estas cargas a una población que de por sí tiene muchos problemas. Hay problemas de desnutrición, hay problemas de salud, hay toda una serie de problemas, además del problema de todos nosotros los blancuchis, carequesos, rolitos que venimos, ay, dame las soluciones a todos mis problemas ambientales. No, eso es injusto. Eso, uno no tiene por qué hacérselo a nadie. Sí, yo tenía dos inquietudes. Dentro de eso de la arqueozoología o digamos del poblamiento, hablamos del poblamiento humano, pero del poblamiento animal, porque es aterrador cuando uno mira y ve, por ejemplo, esa cantidad de variedades de murciélagos que hay. O sea, de una misma especie, como hay varios, o sea, de ranas, por ejemplo, en la especie de ranas, esa variedad tan rica que hay, y así podemos entrar a mirar una cantidad de animales que se ha visto de este poblamiento y pues que está correlacionado con lo humano en cuestión alimentaria. Y entonces me lleva a otra pregunta, y es ¿qué se conoce o cómo se ha visto o qué hay trabajado sobre la gastronomía de esa población desde esos 1500 años para acá, pues, o sea, hasta donde se conozca? Pues la verdad no se sabe casi nada, se ha trabajado en documentos etnohistóricos, pues más o menos como compilando lo que dicen los cronistas, pero arqueológicamente no hay, que yo sepa, pues me corregirán, no hay nada. O sea, hay como suposiciones ahí, pero son más como, este tipo de gente debería hacer eso. Entonces yo voy a decir eso porque más o menos corresponde con lo que yo veo, pero no hay indagación de ningún, que yo sepa, pero a ver. Sí, hay digamos que algunas menciones en las excavaciones de Ragel Dolmatov que decían, no, es que encontramos una cantidad de vértebras de atún. No sé, bueno, por lo menos estaban comiendo atún fresco, ¿vale? Sabemos que había unas salazones muy grandes, pues unos obrajes salares, que definitivamente estaban siendo usados para salar y secar pescado. Y que muy probablemente el pescado seco en la parte alta pues tenía cierta atracción. Lo sigue teniendo hoy en día. Uno de los mejores regalos que puede uno llevar a las partes altas de la sierra son
¿qué? 40 libras de lisa seca, que huele, mejor dicho, huele a mondaco. Eso es eso, mejor dicho, eso lo monta uno en la mula y la mula queda oliendo. Todo eso es terrible, pero es un manjar. Es un manjar. Ahora, si había, digamos que con toda seguridad había distintas formas de preparar, pues pues uno, bueno, es un poco lo que hacíamos, yo creo que uno tiene que asumir es un poco de sofisticación y no que estaban comiendo mal, porque por lo menos por la diversidad de pescados y de todo esto, por lo menos dice uno, tenían un paladar muy amplio. La palabra chengue, según las etnografías de Raja Dolmatov de Preuss, tiene que ver con una concha. Y digamos que se sabe que, o mencionan que es probablemente Spondylus, la concha de Spondylus, que es una concha roja que tiene muchos cuernos. Y uno, si bucea en chengue, encuentra esa concha y son muy grandes. No he visto ni una sola en el registro arqueológico. No hay. O tal vez hay algo que podía ser un pedacito de eso, pero no es importante. ¿Sí? Y en otras partes del Caribe se come muchísimo. Entonces, sí, no, y es parte de, parece que el nombre chengue, o sea, chengue puede ser esa concha, es lo que la asocian con eso. Y chengue puede ser también un cuenco para contener sal, el cuenco chengue, que hay memoria de eso en Bonda. Y chengue puede ser también una composición de che-in, güe, che-in, güe, que en muisca quiere decir nuestra casa. Todos los gües son casas, pues puede ser eso. Yo no soy lingüista, así que eso es una suposición, pero no, hay que ver, es una lengua chipcha. Entonces hay mucha afinidad, entonces hay una relación, lo que quiero decir, todo este cuento es que hay una cantidad de relaciones culturales que modifican la forma en que se consume algo y que se define qué es comida y qué no. Y puede ser que la concha de chengue, el Spondylus, la concha roja grande, es un animal totémico de chengue y por eso no se lo comen, aunque existe abundante en el arrecife. Sí. Aunque se lo comen en el resto del Caribe, ahí no, aunque se llama chengue. Es una de esas cosas que… sí comíamos burgado. Burgado, hay mucho burgado y hay también grandes cantidades de moluscos grandes, como el Strombus gigas y el melongena, que yo me comí varios cuando estaba en chengue y es muy fácil cazarlos. Entonces, y es muy buena comida, es alto contenido de proteína y delicioso. Entonces, lo que quiero decir es que sí hay información, pero el reto que he tenido durante los últimos 15 años, digamos, es tratar de construir en la cabeza una narrativa que tenga sentido de todo eso. Porque como Alicia es testigo, la cantidad de trabajo de especialista que requiere procesar esa información de una forma que produzca datos estadísticos que se puedan comparar con otras partes es bastante considerable. Entonces, fuera de eso, además, ahí están los obstáculos de yo tengo información en mi disco duro, no debería estar ahí. La información debería estar en otra parte de acceso público. Y es mi intención que así sea también. Entonces, pero pues lo que pasa es que la arqueología no me produce dinero. Entonces no tengo motivaciones económicas para hacerlo y tengo también muchos retos familiares que requieren dinero. Entonces digamos que el ecosistema económico no va necesariamente en la ventaja, no está dirigido hacia producir la información, sino a frenarnos un poco, porque hay que, para hacer arqueología hay que ser como el monje de los tiestos o de las cosas o de los peces, porque es una devoción casi
religiosa, no es por negocio, por lo menos no yo no soy, mi motivación no es esa. Entonces sí es una curiosidad, digamos que estamos motivados por una curiosidad ridícula, de algunas maneras, que va más allá de lo que sería razonable para muchas otras personas. Pero esta no es mi exposición. Bueno, ya quería cerrar un poco el evento. Mañana quiero comentarles un poco un overview de las tres intervenciones que vamos a tener. Ya pasamos un poco a investigaciones geológicas ya dentro del área de geoarqueología para entender las redes de intercambio, las redes de circulación de bienes suntuosos, líticos, de cuentas y de otros artefactos muebles de piedra, y esa ponencia la va a dar Natalia. También vamos a tener la ponencia de Eduardo sobre el fuerte de Bonda y cómo esto se convierte en un paisaje híbrido en el cual usted tiene, bueno, se tuvo una mezcla, una interacción tanto narrativa como física entre las poblaciones indígenas y españolas, pero en un punto delimitado, y un poco las peripecias de lo que fue Bonda. Y finalmente también va a estar la ponencia de Juan Carlos sobre la arqueología en la microcuenca del Congo. Entonces va a estar muy interesante mañana. Los esperamos y vamos a manejar una dinámica similar a la de hoy, ¿vale? Muchas gracias.